Nuevamente el algoritmo de YouTube me obliga a hablar de un estilo musical medio insólito, y digo obliga de manera bastante literal, porque cuando un montón de gente me empezó a preguntar sobre el post-punk ruso, tuve que ponerme a investigar por qué este estilo de música de hace 30 años ahora era tan popular, aunque la respuesta a esa pregunta no era tan entretenida, así que decidí hacer un video de post-punk en general, con la intención de responder por qué fue tan popular y cómo fue que se propagó a lo largo del mundo. La idea no es hacer una línea de tiempo súper exacta y nombrar bandas, sino más bien reflexionar sobre su impacto cultural. De todas formas, en la descripción del video van a tener links y referencias por si les interesan más los grupos y los sellos discográficos. Así que sin dar más vueltas, empecemos este video. Pero antes, un agradecimiento especial a un amigo, Manuel Mar, quien me ayudó a chequear toda esta información, que casualmente él sacó un EP hace poco y podrían ir a escucharlo. Un EP que me gustó bastante y supongo que a mucha gente de la que está viendo este video le va a gustar. Hablar de post-punk es medio complicado porque muchas veces es tomado como un género musical, pero al ver la definición parecen estar hablando de un periodo histórico o de un movimiento cultural. Si buscan el catálogo de bandas notarán que no tienen demasiado en común musicalmente, pero sí comparten fundamentos filosóficos, los cuales desarrollaremos a lo largo del video. Sin embargo, existen quienes prefieren optar por una definición un poco más restrictiva y tomarlo como un género musical producto de la mezcla de varios estilos de música. Todo con un sonido medio oscuro y deprimente, generalmente acompañado por letras bastante sensibles que ponen al artista en el centro de la obra. Personalmente no lo niego como género musical, si bien empezó como un movimiento cultural bastante heterogéneo, hoy en día se lo usa para describir un sonido bastante particular y sirve como categoría. Es más o menos lo mismo que pasó con el hip hop, pero bueno, dejando un poco la discusión sobre cómo catalogar música, pasemos a ver cómo se formó el post-punk para que todo esto se entienda. Nuestra historia va a empezar evidentemente con el punk. Rastrear musicalmente el punk es bastante complicado porque hay ejemplos de punk o de proto-punk en los años 50, sin embargo podemos estar de acuerdo que su inicio, o por lo menos a nivel cultural, fue en los 70. Por un lado tenemos el punk norteamericano, representado por los Ramones. La escena estadounidense en este momento no es tan importante para nosotros porque los verdaderos cambios van a empezar en Inglaterra. A esta altura el rock ya estaba socialmente aceptado. Bandas como por ejemplo The Beatles o Pink Floyd no solo eran exitosas a un nivel económico, sino que también eran reconocidos como productos culturales genuinos. Hoy en día es casi un cliché hablar de estas bandas, pero no olvidemos que para esa época eran un fenómeno bastante reciente. El problema con estos músicos es que empezaron a ser percibidos como una elite. Estamos hablando de bandas capaces de llenar estadios, pero no solo eso, a nivel musical todo era cada vez mucho más ambicioso. Sacar el álbum blanco o Dark Side of the Moon era carísimo y poco accesible. Lo que también era carísimo en esa época era cubrir necesidades básicas producto de la crisis económica en Inglaterra, algo que generó bastante descontento en cierto sector de la juventud, descontento que el Estado inglés quiso combatir con políticas autoritarias. A esto habría que sumarle el miedo a un inminente apocalipsis. No solo estaba el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, también estaba la Guerra Fría y la amenaza nuclear. En este contexto es que aparecen bandas icónicas como The Damned, Sex Pistols o The Clash. El punk no solo trae un sonido más crudo y desprolijo, sino que también plantea romper con lo establecido y generar su propio circuito cultural. Acá es donde aparece la filosofía de Y, que no sé si se dice Y o Y, pero queda mal decir Y dos veces, que en español serían las siglas de hazlo tú mismo. No hacía falta comprar ropa sofisticada, cada uno podía ser cool creando su propia ropa o usando los instrumentos que encontraba. Algo así como Art Attack, pero más enojado. No importaba la calidad de un disco, sino publicarlo. Una filosofía que sigue hasta el día de hoy y se vio recontrapotenciada por internet. Ahora, esta revolución cultural habrá durado 2 meses con suerte. Para empezar, musicalmente no era para nada rupturista, esto tal vez se note más con Ramones, porque no era un sonido completamente desconocido, era rock and roll, pero más agresivo y desprolijo. Por otro lado, terminaron entrando al circuito comercial que tanto criticaron, algo que yo personalmente no critico. Si hoy estamos hablando de los Ramones o Sex Pistols, es porque alguien grabó esos discos y los hizo circular a lo largo del mundo. El problema fue que para formar parte de este circuito, los músicos debían resignar ciertas libertades creativas. Por ejemplo, para que los Sex Pistols sean punks, deberían actuar de determinada forma, es decir, exagerar esa rebeldía y los malos modales, por decirle de alguna forma. Por lo tanto, ser punk había dejado de ser punk, de ahí la frase "el punk está muerto", o ese famoso concierto donde Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, le pregunta a su público si alguna vez se sintieron engañados. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. Después de esto, Johnny Rotten va a formar su propia banda, creando lo que sería para algunos el inicio del post-punk. Este vendría a ser un inicio más simbólico, porque es el icono del punk haciendo como el funeral del punk, entre comillas, ¿no? El punk no murió porque sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, musicalmente, como punto de partida del post-punk, podemos tomar a la banda Wire.
Hoy se los conoce como la primera banda de post-punk por ese sonido aparentemente simple pero a la vez experimental, algo que se va a notar un poco más en el segundo disco de estudio donde ya van a dejar el sonido punk. Lo interesante del post-punk es que no solo va a tomar al punk como inspiración, también va a tener como referente al art rock, principalmente a Bowie y a Lou Reed, también el krautrock o la electrónica alemana, el rock progresivo, el jazz, el reggae, el dub y algún estilo de música que me estoy olvidando. Así como también están bastante interesados en las vanguardias europeas como el surrealismo o el dadaísmo, todo el arte conceptual, eso que hoy en día impunemente llaman amparte. Esta mezcla de distintas disciplinas expandió la filosofía de I.G., creando colectivos de artistas, fanzines y sellos discográficos independientes como Factory Records o Fast Product, para nombrar algunas. Así como también generó una lista inmensa de artistas interesantes, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en decir que el disco que terminó de consolidar este movimiento fue Unknown Pleasures de Joy Division. No voy a detenerme en lo icónico que es este disco dentro de la cultura pop. La tapa es una de las imágenes más conocidas del planeta, más allá de que mucha gente piense que es una marca de ropa. Este disco resume bastante bien lo que sería el post-punk como estilo musical. Esa percusión minimalista, las voces sombrías, las guitarras llenas de reverb y chorus, haciendo que todo suene como abajo del agua o en un túnel, o a veces ambos. Un sonido que mucha gente relaciona con lo gótico, y acá es donde se complica toda la historia. Hay gente que toma Joy Division como post-punk, pero otros dicen que es el inicio del rock gótico, como también pasa con Siouxsie and the Banshees. Para algunos es la primera banda punk, para otros es una de las bandas post-punk más importantes, mientras que para otros inventaron el rock gótico. Lo mismo con The Cure, según a quien lean les van a decir que es rock gótico, post-punk o new wave, o U2, empezaron siendo post-punk, pero como se volvieron famosos, le sacaron la credencial y les dieron la credencial de caretas vendido. Es una discusión medio sin sentido porque son bandas con un sonido muy dinámico y experimental. Es natural que su sonido vaya mutando a lo largo de los años y que sea difícil catalogarlos. Prefiero dejarle este debate a los nerds de las categorías. Este descontento con el punk y el rock en general no solo se limitó geográficamente al Reino Unido, ni se limitó solo a un género musical. Por ejemplo, tenemos el hardcore en Nueva York, el cual estaba acompañado de un mensaje más revolucionario y negaba el pesimismo del punk. Este proponía soluciones como el veganismo, un mundo sin discriminación, negar las drogas. El hardcore merecería su propio video, y ahora no nos importa demasiado. Lo que nos interesa es otro movimiento cultural neoyorquino, el No Wave, el cual vendría a ser la versión norteamericana del post-punk. Fue un movimiento también impulsado por músicos, cineastas, artistas plásticos y alguna que otra disciplina, también caracterizado por la experimentación y producto de tres componentes centrales: la crisis económica, gobiernos autoritarios y el miedo a un inminente apocalipsis. De ahí aparecieron bandas como Blondie, Talking Heads, Television, Sonic Youth y etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, si nos ponemos a pensar en términos de etiquetas rígidas, terminamos en un quilombo, porque lo que unía a estos colectivos era la experimentación y la creación de un nuevo circuito cultural. Pero ahora, si hablamos de gobiernos autoritarios, crisis económica y miedo a un apocalipsis, no podemos olvidar a la contracara de estos dos países que ya mencionamos, o sea, Rusia o la Unión Soviética. De ahí viene el famoso post-punk ruso, que hoy en día es un meme de internet. Supongo que el encanto está en lo insólito que suena decir: buenas, vengo de escuchar post-punk ruso. Tal vez la palabra post es la que le da el toque intelectual, no lo sé. Pero saliendo del meme, en Rusia la llegada del post-punk fue bastante revolucionaria. En el arte soviético, quien estaba en el centro de la obra era la revolución, no era el artista. Y que no se entienda como que el Estado los obligaba a hacer esto, sino que los artistas lo hacían de manera voluntaria. Después sí, llegó la censura y todas las cosas malas que tuvo la Unión Soviética. El post-punk rompe con esta tradición porque va a poner en el centro al artista y a su forma sensible de ver el mundo. No creo que sea casual que una de las bandas más populares de toda Rusia sea una banda de post-punk. Estoy hablando de la banda Kino, o Kino, no sé bien dónde va el acento. Es bastante similar a lo que pasó con el rock chino. Independientemente de los deseos del autor, esto se convirtió en un himno revolucionario. En lo personal, no me sorprende que el post-punk ruso sea tendencia. Para empezar, el post-punk nunca dejó de ser popular. Es al día de hoy que siguen saliendo discos de este estilo. Sospecho que tal vez la tendencia es producto de cómo se cargan las playlists a YouTube. Algo similar pasó con el city pop o el lo-fi. Son cosas que existieron siempre y ahora gracias a internet se terminan volviendo accesibles, formando distintas comunidades virtuales para compartir y debatir.
Lo que sí me sorprende es lo poco que se habla del post-punk argentino. O mejor dicho, cómo casi nadie en Argentina sabe que escuchó post-punk toda su vida. No sé bien por qué, pero en este país todo producto musical que incluye una guitarra es llamado rock nacional. Esto en sí no es un problema, solo provoca que cuando se hable de post-punk se lo tome como un género exótico, cuando en realidad es lo que hizo siempre Soda Stereo o Sumo. O también tenemos esta banda que supongo que alguna vez en su vida la habrán escuchado. Siempre tengo a mi lado mi Dios. Lo interesante es que no solo están emparentados musicalmente con Joy Division o The Cure, también son grupos que aparecieron en un contexto de crisis económica, un gobierno autoritario y este miedo al fin del mundo. Así que tal vez el plot twist de este video, o por lo menos para los argentinos, sea que toda su vida escucharon post-punk, solo que se acaban de enterar. Mientras hacía este video no podía dejar de pensar en ese fragmento de los simuladores sobre la verdadera indumentaria rebelde. Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata. No niego que Los Simuladores sea uno de los mejores productos televisivos del mundo, pero esa escena siempre me pareció muy estúpida y gracias al post-punk puedo explicar por qué. La revolución cultural no la hizo el tipo con la cresta más alta ni el tipo con el traje más prolijo. La hicieron entre todos siendo genuinos y ahí reside el encanto del post-punk. No solo teníamos gente expresando su individualidad, también fue un momento de aceptación del otro. En un contexto histórico donde se dividía el mundo entre comunistas y no comunistas, en el arte se encontró un espacio común para expresarse e intentar hacer nuestra existencia un poco más tolerable. Si bien hoy en día el post-punk está súper naturalizado y no es algo que sorprenda, tal vez musicalmente pueda recordar ese momento de experimentación y comunidad, o tal vez lo estoy pensando demasiado, no lo sé. Por lo menos encontré cómo desquitarme con un segmento televisivo de hace 15 años. Y así creo que voy a cerrar este video, no sin antes agradecerle a quienes aportan dinero mensualmente a este canal, que si les interesa pueden hacer clic ahí al lado de suscribirse donde dice unirse y ahí les dicen cómo pueden abonar dinero para este canal. También hay un link de Mercado Pago por si quieren hacer un aporte único, pues tal vez dicen no me da a pagar por mes, pero quiero aportar cierto dinero. Pero si no hacen nada de eso, está bien, el contenido es gratis. Pueden verlo, compartirlo, así también como pueden seguirme en Twitter, Instagram o ver otros videos del canal como esos que andan por ahí. Nada más que eso, nos vemos cuando haga otro video.